Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este martes, 16 de mayo del año 2023. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez, en los controles, Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter @RCR750 o seguirnos a través de nuestras plataformas digitales en TuneIn y YouTube. Yo comento rápidamente alguna de las noticias más destacadas a esta hora, muy rápidamente, porque ya tenemos a nuestra primera invitada vía Zoom. Monitoreamos, advierte que murió bajo custodia Juan Almeida, número N33. Dice esta nota que era operador digital del exministro El Aizami. Yo comento la información. La madrugada de este martes 16 de mayo, el fiscal general Tarek William Saab anunció la muerte de Juan Manuel Almeida Morgado, señalado de ser el operador digital del exministro Tarek El Aizami, detenido el pasado 5 de abril por la trama de corrupción de CriptoPDVSA. Por Almeida ya son dos los chavistas presos en el marco de la operación anticorrupción que mueren bajo custodia del Estado, luego de que el 21 de abril se informara de la muerte del expresidente de Cartones de Venezuela, Leonel Azuaje Urrea, quien presentaba signos de tortura en su cuerpo. Dice la nota de Monitoreamos. De este tema hemos hablado ampliamente con ustedes, esta supuesta acusada de anticorrupción, y bueno, habrá que ver si hay mayores detalles acerca de este deceso. Además, piden a la Comisión de Primaria rechazar uso de captahuellas y priorizar resguardo de la identidad. Y de esto vamos a hablar ya de inmediato con nuestra invitada. Un grupo de referentes académicos y empresarios emitió una nueva carta pública dirigida a la Comisión Nacional de Primaria en la que reiteran su rechazo al uso de las captahuellas en la elección opositora e instaron a priorizar el resguardo de la identidad de los votantes, y esto tiene su razón de ser. De hecho, bueno, el vicepresidente del PSUV decía ayer: la primaria opositora no se puede hacer sin la participación del Consejo Nacional Electoral. De inmediato le doy la bienvenida a nuestra invitada. Con ella vamos a hablar de todos estos temas. María Carolina Uzcategui es vicepresidenta de la Comisión de Primaria y, como siempre, le agradezco recibir nuestra comunicación para aclarar las dudas. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un placer estar de nuevo con ustedes. Un gusto conversar con nuestra invitada, y yo, bueno, de entrada le pregunto acerca de estas dos declaraciones, o dos posiciones, mejor dicho. Una de este grupo de referentes académicos que han suscrito una nueva carta pidiendo que no se utilicen las captahuellas, que no, bueno, que no, digamos, se organice este proceso con el Consejo Nacional Electoral. Y está esta declaración del vicepresidente del PSUV advirtiendo que sin el máximo ente comicial no pueden realizar este proceso. ¿Qué responde usted? Bienvenida, la escuchamos. Mira, yo rechazaría ambas posiciones, ¿no? O sea, ni es cierto que no se pueden utilizar las captahuellas para resguardar la identidad del elector, que es el mandato que nosotros tenemos por el reglamento marco que nos rige, ¿verdad? A nosotros no, el reglamento no dice no utilizar las captahuellas, tampoco dice no utilizar el CNE, dice resguardar la identidad del elector. Y es precisamente en función de eso que nosotros estamos trabajando, porque con nuestros técnicos hemos evaluado diferentes formas de poder cumplir con ese mandato utilizando incluso las captahuellas. Claro, eso está en proceso de negociación, cuál sería la forma más adecuada que complazca a todas las partes, y en función de eso es que nosotros, que se tome, que se analicen todos los planteamientos, es que nosotros estamos esperando para tomar una decisión al respecto. O sea, no es definitivo aún. De hecho, nuestro reglamento, el reglamento que publicamos la semana pasada,
el domingo 7 de mayo, contempla tanto la posibilidad de hacerlo con vía automatizada como la posibilidad de hacerlo vía manual. O sea, nosotros no hemos descartado ninguna de las dos posibilidades. Y tampoco es cierto lo que dice el vicepresidente del PSUV, de que sin ellos no podemos hacerlo porque ya nosotros como grupos opositores hemos demostrado que somos capaces de realizar consultas primarias. Las primarias del 2017 fueron manuales y fueron sin la utilización del CNE. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Por qué hemos tardado en tomar la decisión? Porque queremos llegarle a la mayor cantidad de los venezolanos en la mayor cantidad de lugares, de la manera más eficiente posible, en el sentido de que no hayan dudas sobre los resultados. La experiencia del 2017 permitió algunas, digamos, algunas irregularidades. No estoy diciendo que hubiese dudas sobre los resultados, pero sí algunas irregularidades en cuanto a la organización del evento que nosotros queremos subsanar en esta ocasión porque estamos eligiendo un candidato presidencial que va a representar a una importante porción de la oposición. Usted decía, hemos tardado porque estamos en negociaciones. ¿Qué detalles de estas conversaciones puede compartir con nosotros? La escuchamos. Mira, la Comisión Nacional de Primaria ha anunciado ya las diferentes ocasiones en que nos hemos podido reunir con el CNE, donde hemos evaluado los pros y los contras de cada una de las propuestas que se han presentado. Nosotros, por ejemplo, presentamos un pliego, una serie de solicitudes. El CNE emitió un informe que fue público en el cual evaluó cada una de esas solicitudes y dio respuesta desde su perspectiva. Fuimos a una siguiente reunión donde encontramos que habían puntos medios para ambas partes que eran aceptables, y ahora estamos en la etapa de la evaluación técnica propiamente dicha, que esperamos que sea esta semana cuando tengamos la reunión. O sea, vamos a poder de verdad cumplir con nuestro mandato, que es el resguardo de la identidad del elector. Ese es precisamente el punto en el que estamos evaluando los aspectos que nos podrían permitir cumplir con ese objetivo. Pero aún eso no se ha cerrado, nosotros aún no hemos tomado una decisión definitiva y estamos esperando precisamente cuál es la respuesta del CNE para nosotros reunirnos y evaluar y tomar una decisión. Bueno, ya el Consejo Nacional Electoral respondió, me corregirá usted, y además estableciendo condiciones que aparentemente parecen imposibles, incluyendo esta de los captahuellas. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Es decir, la pregunta es, ¿esperan que, digamos, haya alguna información adicional? La escuchamos. Ellos respondieron y hubo una siguiente reunión en la cual, como te dije, llegamos a un punto medio. Muchas de las cosas que nosotros habíamos planteado y que en ese informe inicial se habían negado, pues se reevaluaron y se aceptaron. No te puedo entrar a muchos detalles, pero lo que sí te sé decir que el punto en el que estamos ahorita es únicamente evaluando que si bien utilizamos el método de la captahuella, cómo resguardar la identidad del elector. Esa es cómo nosotros tener plena garantía que nadie va a saber quién votó, porque lo que ellos manifiestan es que la captahuella es parte de un sistema integrado, ¿verdad?, que permite un elector un voto, lo cual es cierto, pero como nosotros, dado que este es un proceso de la oposición en que quienes van a votar están, digamos, a favor de la oposición, cómo nosotros evitar que se genere una listado, un archivo en el cual se sepa quiénes son los que son opositores y quiénes no. Aunque honestamente yo creo que el gobierno no necesita de ese tipo de procesos para conocer quiénes son el control social, quién es quién en este país. El control social que hoy en día tenemos es mucho más férreo del que era en el 2012. Ellos hoy en día tienen otros mecanismos mucho más eficientes, pero de cualquier manera nosotros tenemos un mandato y estamos en la mejor disposición de cumplirlo, que es resguardar la identidad del elector. En función de eso es que estamos haciendo estas evaluaciones. Hay métodos tecnológicos con los cuales poder cumplir eso, aún con el cascahuele. Hay diversos métodos. Entonces,
estamos en ese proceso de evaluar, tanto ellos como nosotros, cuál de estos métodos puede ser el más eficiente y el que permita que ambas partes, y cuando me refiero a ambas partes, me refiero al CNE y a la Comisión Nacional de Primaria, cumplan con lo que tienen como mandato. Entre otras cosas, porque en su momento la Corte Interamericana de Derechos Humanos decidió a favor de las víctimas de persecución en nuestro país por la denominada lista Tascón, ¿correcto? Pero recordemos cómo se generó la lista Tascón. La lista Tascón, y yo sé que hay muchos jóvenes escuchando, ¿no? Y mucha gente que de repente no recuerda muy bien de dónde proviene eso. La lista Tascón fue producto de las firmas que recogimos nosotros, y yo fui parte de eso, en la calle, para solicitar el revocatorio del presidente de ese momento, Hugo Rafael Chávez Frías. Se entregaron en cajas, se entregaron en físico, y el TCJ dio una orden con la cual el CNE le entregó estas cajas al diputado Luis Tascón, quien a su vez transcribió todo esto y pudo en aquel momento, estamos hablando 2003, 2000, sí, 2004, con eso él pudo identificar opositores que posteriormente fueron perseguidos, botados de sus trabajos, expropiados. Yo particularmente en mi empresa recibí en una sola visita 20 funcionarios del gobierno evaluándome absolutamente todo. Y así como yo, muchísimos empresarios que tuvieron consecuencias mucho peores, y no solamente empresarios, personas que fueron perseguidas, y es por eso que la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece un pronunciamiento en función de eso. Creo que el gobierno pagó una factura bastante alta, porque ese fue el comienzo de su descrédito internacional. Sí, pero igual eso se mantiene, como nos decía uno de nuestros invitados, me parece que el día de ayer, Andrés Velázquez, que como precandidato ha expresado sus objeciones ante este tema. ¿Qué responde usted a los dirigentes políticos que tienen sus observaciones, incluso aquellos que han pensado en no participar si este proceso lo organiza el Consejo Nacional Electoral con las captahuellas? La escuchamos. Vuelvo y repito, nuestro objetivo es el resguardo de la identidad del elector, y es sobre eso que estamos trabajando. Si nosotros no tenemos suficientes garantías de la posibilidad de resguardo de la identidad de los electores, y hay métodos, te digo que hay métodos, nosotros tenemos técnicos súper especializados, incluso el técnico que apoya al doctor Andrés Velázquez, es parte de ese equipo técnico, hemos evaluado diferentes opciones al respecto, y sabemos que sí hay forma de resguardar la identidad del elector. Es sobre eso en lo que estamos trabajando, y esperamos tener pronto una respuesta, bien sea a favor de utilizar el apoyo técnico del CNE. Ojo, que las objeciones de Andrés Velázquez no son únicamente sobre el captahuella. Él tenía una confusión sobre el control del proceso. Él creía que la Comisión Nacional de Primaria de alguna manera no iba a tener el control absoluto del proceso, y eso no es así. Nosotros, de hecho, en nuestro reglamento estamos determinando a qué hora se abre el centro de votación, a qué hora se cierra el centro de votación, cuál va a ser la normativa, cuál va a ser la composición de las mesas. O sea, todo la estructuración de las primarias y lo que es la definición de los procesos que se han de seguir en las primarias están en esos reglamentos que ya hemos publicado y han sido definidos por la Comisión Nacional de Primaria, no por el Consejo Nacional Electoral. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera seguir ahondando en estos temas porque está, digamos, esto de resguardar la identidad del elector, que probablemente es lo más importante y lo que más preocupa, tomando en consideración los antecedentes, lo que son capaces de hacer, el marco de la persecución política en nuestro país, sobre todo contra aquellas personas que dependen del Estado o de los subsidios o cualquier tipo de ayuda. Eso, insisto, quedó perfectamente retratado en la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que encontró culpable al Estado responsable por la desviación de poder, discriminación política en contra de funcionarios que aparecían en la lista Tascón
Al regreso quisiera seguir ahondando en estos temas y sobre todo los avances, escuchar los detalles de nuestra invitada sobre los avances de este proceso que ya tiene fecha, que está convocado para el próximo 22 de octubre. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social por la salud de tu familia ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprecib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Távola Calda Ristorante, una experiencia culinaria única, exquisita, en un lugar de ensueño. En Távola Calda Ristorante se conjugan los aromas y sabores de la genuina cocina italiana. Platos generosos, elaborados con ingredientes naturales, siempre más allá del placer de una buena comida. Távola Calda Ristorante, Centro Comercial Terrazas Lomas de la Lagunita. La cocina italiana siempre al día. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, conversando con María Carolina Uzcategui, vicepresidenta de la Comisión de Primaria. Y yo le trasladaría la siguiente inquietud, porque además de la identidad del elector, que es fundamental, también está la participación. Mucha gente, y sobre todo así lo arrojaba un estudio de la Universidad Católica Andrés Bello, no me está claro si participaría o no, si se toma la decisión de, bueno, establecer un acuerdo técnico con el máximo ente comicial para la organización de este proceso. ¿Qué responde usted ante una posibilidad de esta naturaleza? Que es decir, el efecto que puede tener en la participación de cara al 22 de octubre. La escuchamos. Así como ayer yo decía, y creo que también en un programa tuyo lo mencionaba, que nosotros tenemos todo el espectro de candidatos, ¿no? Desde los que quieren absolutamente todo con el CNE hasta los que no quieren absolutamente nada con el CNE. En el medio tenemos una gran variedad. Andrés Velázquez, por ejemplo, no se encuentra en que no quieren absolutamente nada con el CNE. Él dice que sí, que él aceptaría ir con el CNE, que aceptaría ir con las máquinas, pero no acepta los captahuellas. Por eso te digo, hay toda una gama, todo un espectro enorme. También tenemos un espectro enorme con respecto a los electores. Hay estudios para todos. Nosotros tenemos también un estudio que dice que el 70% de los venezolanos confía más en ir a votar en su centro de votación tradicional. Que la variación entre quienes irían o no irían con el CNE no llega ni al 5%. O sea, ¿cuál estudio creer? Eso es bien complicado. Ahora, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestro propósito? Y eso va a ser, bien sea lo hagamos automatizado o lo hagamos manual. Claro, uno implicaría mayores costos, recursos que no tenemos, mientras que el otro sería menos costos. Llegar a la mayor cantidad de venezolanos posible. Nosotros, por ejemplo, no podemos obligar de repente a una persona que viva, qué sé yo,
en un lugar alejado del centro de la ciudad a que se movilice hasta la Plaza Bolívar nada más para ir a cumplir su derecho a la participación en las primarias. ¿Me explico? O sea, la ventaja de utilizar los centros de votación es enorme en cuanto al alcance que podemos tener del territorio nacional. En el 2017 nosotros tuvimos casos en el cual, por ejemplo, un candidato recuperó, por llamarlo de alguna manera, las cajas de un centro de votación donde salía desfavorecido con una pistola en la mano. Tuvimos casos, por ejemplo, de una importante ciudad de Venezuela, donde un candidato tuvo que salir públicamente a reclamar que el otro candidato le había robado las cajas. Y además porque cuando tenemos esa situación manual, pues también se presta algunas irregularidades. Entonces, tenemos todo tipo de situaciones y tenemos que conseguir ese punto medio donde la mayoría de los venezolanos tengan la oportunidad de participar en las mejores condiciones posibles y donde la mayoría de los candidatos tenga la oportunidad de participar en las condiciones que más les resulten confiables. Es una tarea ardua tratar de complacer todas las partes y nosotros estamos trabajando precisamente para darle respuesta a la mayor cantidad de preguntas. Obviamente no vamos a responderlos todos, no vamos a complacer a todo el mundo. Como te digo, si la decisión es ir con el CNE, no vamos a complacer a los que digan no quiero absolutamente nada con el CNE. Y si la decisión es no ir con el CNE, no vamos a complacer a quienes dicen que quieren todo con el CNE. No es fácil, pero estamos trabajando tomando en cuenta que el factor más importante para nosotros es la gente. El protagonista principal del proceso de primaria es la gente. Le comento, seguramente usted ha leído el documento, pero nos llama la atención a un par de puntos de esta carta suscrita por algunos venezolanos académicos ampliamente reconocidos en nuestro país, ellos incluyendo a la expresidenta de otra comisión de primaria, Teresa Albániz, con quien conversamos la semana anterior. Esta carta dice, en uno de los puntos, la primaria es un punto de inflexión en nuestra historia. La sociedad se ha planteado el mecanismo de una primaria para seleccionar el candidato unitario en la elección presidencial programada para 2024, más la primaria mucho más allá, porque permite a un pueblo frustrado y empobrecido expresarse, ya que la democracia y sus instituciones han sido secuestradas por el régimen. ¿Qué responde usted a este tema? Efectivamente, da la impresión, al menos, que es así, que va a haber un antes y un después en este proceso, no, es decir, tomando en cuenta los escenarios que tenemos por delante en Venezuela. ¿Qué responde? La escuchamos. Mira, los venezolanos solemos ser muy maximalistas, indiscutiblemente, y eso ha sido parte de los errores que hemos cometido durante todo este proceso, durante todos estos 24 años ya, en el que decir, este es el momento final, este es el último paso, este es ahora o nunca, y eso nos ha hecho más daño que bien. Si bien es cierto lo que ahí expresan del nivel de pobreza y el nivel de precariedad en el que se encuentra nuestro país, recordemos también que la doctora Teresa Albániz organizó un proceso en el cual se contaba con el apoyo técnico del CNE. Las circunstancias son absolutamente diferentes a las del 2012 en todos los sentidos. Como te digo, el control social que hoy tiene el Estado sobre todos los venezolanos es muy diferente al que tenía en el 2012. También es muy diferente las circunstancias país, el nivel de pobreza, la complejidad política, todo eso son circunstancias diferentes, pero en cada momento, cada quien tuvo la oportunidad de tomar decisiones, y recuerdo muy bien, porque yo fui presidente de la Junta Regional de Primaria del Estado de Trujillo en el 2012, cómo las decisiones se tomaron en la Comisión Nacional de Primaria de manera totalmente autónoma y sin presiones sociales ni públicas de parte de los candidatos o de parte de organizaciones de este tipo. Nosotros tenemos la confianza necesaria para poder hablar de nuestra autonomía en la toma de decisiones. Yo respeto y de hecho me he reunido con la doctora Teresa Albániz y trabajé con ella en el 2012. O sea, conozco muy bien sus capacidades y su valentía y todo lo que ella representa. Pero yo, con todo el respeto, le diría a la doctora que una cosa es el 2012 y otra cosa es el 2023.
y las circunstancias que teníamos en aquel momento no son ni las buenas ni las malas, son iguales a las que tenemos ahorita, ni las buenas ni las malas. Sobre digamos, la parte técnica, ellos dicen, nos oponemos firmemente al control biométrico o cualquier otro esquema que comprometa la identidad de los votantes. Usted ha adelantado opinión al respecto y esperamos que la Comisión priorice este principio y establezca un mecanismo que ofrezca absoluta confianza al ciudadano. ¿Qué responde usted? Ya ha adelantado algo, pero le doy Sí, la palabra. claro, que en eso estamos trabajando en eso. Hay mecanismos, nuestros técnicos, yo misma soy ingeniero en informática y conozco, sé muy bien que hay mecanismos para poder garantizar ese resguardo de la identidad del elector, de que no quede huella de quiénes fueron los que participaron en este proceso. O sea, y eso es lo que estamos trabajando, que se nos permita trabajar sobre un mecanismo o que el proceso se contemple un mecanismo en el cual la identidad del elector no quede registrada en ninguna parte. No quiero dejar de preguntarle acerca de la participación de los venezolanos en el exterior. Se ha hablado de una aplicación para que la gente pueda participar, haya actualizado o no sus datos en el registro electoral. ¿Esto es cierto? La escuchamos. Eso es totalmente falso. Ah, Primero que nada, es totalmente falso. Primero que nada, nunca se ha contemplado la votación por una aplicación. La votación tendría que ser necesariamente presencial, o sea, la persona tiene que ir a los diferentes lugares donde nosotros hemos establecido que se pudiera, y todavía estamos en revisión de eso, que se pudieran establecer mesas de votación, eso en primer lugar. Y solo aquellos que estén inscritos en el REP pueden participar. Quienes no hayan tenido una inscripción, o sea, quienes hasta la fecha no se hayan inscrito en el REP, no pueden participar en las primarias. ¿Qué es lo que nosotros estamos pidiendo? Que a través de un sistema que estamos en proceso de diseño, nosotros vamos a permitir que la gente se registre en el exterior. Es decir, por ejemplo, yo tengo dos hijas, mis dos hijas viven fuera del país. La mayor de 27 años sí votó, sí se registró en el REP. Ella, con su documento de identidad y un proceso de identificación biométrica, va a poder registrarse para votar en la ciudad más cercana a donde vive y el 22 de octubre ir presencialmente a hacer ejercicio de su derecho. Mi segunda hija, que no se inscribió nunca en el REP, ella no va a poder hacer ningún tipo de registro y no va a poder participar lamentablemente. Nosotros te queremos siempre dejar claro que este proceso, este mecanismo que estamos ideando, es única y exclusivamente para la participación en las primarias. La participación en la elección presidencial requiere que esos venezolanos que se van a registrar con nosotros, más los que no se han registrado aún, se dirijan en el momento en que lo habiliten a los consulados, a las embajadas, a registrarse en el registro electoral, hacer su cambio de residencia para así poder participar en lo que más nos interesa. Recordemos que el propósito que debemos tener los venezolanos no es tener un candidato, sino tener un nuevo presidente que nos brinde la confianza, la seguridad y las oportunidades que Venezuela necesita. Y para tener un nuevo presidente es que tenemos que estar todos inscritos en el registro electoral. ahora, corrijo, la información es que todo aquel que esté inscrito en el registro electoral, aunque no haya podido actualizar sus datos, va a poder participar, ¿correcto? Sí, como yo lo dije, mi hija mayor que está registrada para votar en Valera, con este nuevo mecanismo va a poder registrarse en este sistema y votar en las primarias, más no hacer la presidencial. ¿Qué puede compartir con nosotros acerca del avance del proceso, más allá de que estén en plena negociación para determinar si participan o no el Consejo Nacional Electoral? La escuchamos. Bueno, seguimos en el proceso. Ya, como te dije, los reglamentos han sido publicados en su gran mayoría, han sido evaluados por las diferentes organizaciones políticas. Tenemos ya, digamos que hay todavía algunas observaciones sobre precisamente la parte de voto en el exterior, pero el resto de los reglamentos han tenido la aceptación de todos los entes participantes. Nosotros también estamos trabajando con las juntas regionales de primaria. Dentro de un rato precisamente tenemos una reunión con ellos, con el doctor Jesús María Casal, donde le vamos a dar algunas instrucciones sobre el trabajo que tenemos pendiente por realizar. El trabajo continúa y nosotros no hemos parado ni un solo día en lo que ha sido la organización de este importante evento que, como bien dice la carta de los académicos, es un punto muy importante en la historia de Venezuela
mas no es el único paso que tenemos que dar para la liberación y para la democratización del país. María Carolina Oscategui, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre. Gracias por la gentileza y además responder a todas nuestras inquietudes en torno a este proceso. Insistimos que ya tiene fecha, convocado para el próximo 22 de octubre. Gracias. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Solo por RCR y rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de este proceso de primarias convocado para el próximo 22 de octubre. Y se suma a nuestra mesa de debate. Me dice que ya lo tenemos en la línea telefónica, alguien que conoce perfectamente el tema, Benigno Alarcón. De hecho, acabamos de citar uno de los estudios de la Universidad Católica. Es director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAP. Gracias por atendernos. Muy buenos días, profesor. Buenos días, María Alejandra. Un placer estar nuevamente contigo. Un gusto conversar con usted. Yo le pedí un comentario sobre la polémica, que no es nueva, sobre la participación o no del Consejo Nacional Electoral en el marco de este proceso. ¿Qué puede compartir con nosotros? Lo escuchamos. Bueno, María Alejandra, yo creo que, digamos que nosotros quiero decir, los actores políticos, decidieron instalar una Comisión Nacional de Primaria para llevar a cabo un proceso de primaria que diera como resultado la elección de un líder que se convertiría en el candidato de cara a la próxima elección presidencial, a la elección que en teoría debería ser en el año 2024. Yo creo que este es el proceso político más importante de este momento, la primaria. ¿Y por qué? Bueno, porque es la única oportunidad que nosotros tenemos, la única por lo menos que luce factible hasta ahora, de poder ir unidos a un proceso electoral y de alguna manera frustrar la estrategia del gobierno
que es lograr que la oposición vaya en alguna medida fragmentada, ¿no? Aunque siempre hay una tendencia en elecciones presidenciales a que el voto se termine polarizando entre dos personas. Bueno, no siempre pasa así. Ya vemos, por ejemplo, el caso del Perú. O sabemos, por ejemplo, que una tercera opción que reste un porcentaje relativamente bajo de votos a uno de los candidatos, pues puede terminar convirtiendo todo en una enorme frustración. Y yo creo que el gobierno, de alguna manera, está obligado, por decirlo así, por razones de supervivencia política, o a detener la primaria o a frustrar, sabotear la primaria de alguna manera. Y bueno, lamentablemente nosotros tenemos un Consejo Nacional Electoral que todos sabemos que no es imparcial, que todos sabemos que está bajo el control del gobierno, y evidentemente el Consejo Nacional Electoral va a actuar protegiendo los intereses del gobierno. Y ahí está el gran peligro de involucrar al Consejo Nacional Electoral en una elección primaria. ¿Por qué? Porque, bueno, el Consejo Nacional Electoral es la manera más sutil que el gobierno tiene de intervenir la primaria sin una sentencia del Tribunal Supremo que la detenga, sin ninguna, digamos, acción fuera de lugar que pueda agravar su situación de cara a la comunidad internacional con temas de sanciones y todas estas cosas, sino, bueno, tenemos un Consejo Nacional Electoral que puede hacer mucho daño a la primaria de mil maneras distintas, y eso coloca en peligro la estrategia, digámoslo así, más importante que tiene la oposición en este momento para evitar el fraccionamiento y la división del voto. Ese es el gran problema. El problema no es las máquinas, el problema no es si se equivocan contando las máquinas o se hacen... No, el gran problema es que hay muchas cosas que se pueden hacer desde un Consejo Nacional Electoral para hacer que la primaria salga mal o incluso que no se termine realizando. Ese es el gran problema. Ahora, sobre el estudio de la Universidad Católica, le pedía un comentario, le decíamos a nuestra invitada anterior, María Carolina Uzcategui, que buena parte de los electores opositores que se declaran opositores cuestionan al máximo ente comisión. ¿Qué puede decir? Sí, bueno, lo que pasa básicamente es que la mayor parte de los electores que son opositores, o mejor dicho, pero vamos a decir que estuvieran dispuestos a votar en esta primaria, pues preferirían una primaria, digamos, bajo el control absoluto de la Comisión Nacional de Primaria, y no una primaria que en buena medida pudiera estar bajo el control del Consejo Nacional Electoral. Yo me atrevería a decir que el elector opositor más duro, el que está más comprometido con la oposición, y el que está especialmente comprometido con algún liderazgo de la oposición, pues seguramente ese elector va a votar sean cuales sean las condiciones. Pero hay otro grupo de electores que, bueno, que de alguna manera les gustaría votar, pero no tienen un gran compromiso con un candidato, que son más independientes, y que si ven algún riesgo en el tema de participar con un Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, por el uso de las captahuellas, pues va a tener gran resistencia a votar. Y después, por el otro lado, el problema que tenemos es que yo creo que una primaria es exitosa en la medida que participe mucha gente y en la medida que todos los candidatos que tienen alguna oportunidad estén compitiendo en esa primaria. En la medida que algún candidato se retira o lo retiran de la primaria o lo obligan a retirarse por una decisión sencillamente en cuanto a las reglas de juego que no comparte, pues lo que termina pasando es que ese candidato se retira, pero también se retiran sus electores. Y eso nos coloca en una posición muy difícil, porque esa candidatura, al retirarse de la primaria, no necesariamente se está retirando de la elección. Tiene pleno derecho a participar en la elección y tiene pleno derecho a retirarse si no está de acuerdo con las reglas de juego. Entonces, al final del día, pues digamos que esto en alguna medida le da mayores probabilidades a la estrategia del gobierno de dividir el voto. Entonces yo creo que tenemos que buscar una primaria donde todos esos candidatos que tienen oportunidad real participen en el proceso para que nadie tenga la excusa de lanzarse después porque sencillamente lo que se exigía pues o lo que se consideraba digamos más apropiado para hacer la primaria no se tomó en cuenta. Ahora, sobre este estudio de la Universidad Católica, no sé si existe uno nuevo, profesor, pero referido a la confianza en el Consejo Nacional Electoral, ¿usted recuerda los datos? ¿Puede compartir con nosotros? Bueno, no recuerdo los números, no lo tengo ahora frente a mí, pero nosotros hemos venido midiendo la confianza en el Consejo Nacional Electoral desde hace muchísimos años, ¿no?
Y la realidad del asunto es que, digamos que entre el sector opositor nadie confía en el Consejo Nacional Electoral. Obviamente del lado del gobierno pues hay mayor confianza porque el Consejo Nacional Electoral los favorece, pero del lado de la oposición y del lado inclusive del votante independiente no hay absolutamente ninguna confianza en que el CNE actúa de manera imparcial, justa, equilibrada. Eso se perdió hace muchísimo tiempo, tanto tiempo como desde el año 2004, cuando se hizo aquel referéndum revocatorio contra Chávez, que dejó muchas dudas en el aire porque al final nunca se quiso hacer la auditoría de los resultados. Y eso se ha venido agravando después con las elecciones subsiguientes, donde siempre hubo grandes cuestionamientos, no a los resultados necesariamente, sino a las reglas de juego que el Consejo Nacional Electoral imponía. Eso no ha cambiado para nada en los últimos años, e inclusive se agravó a partir de la crisis de Barinas, cuando sucedió, bueno, ya lo que todos conocemos, un candidato que había ganado, unos resultados que no se terminaban de dar, que se alargó el tema por varios días hasta que el TSJ entró en juego y terminó diciendo que el candidato que había ganado estaba inhabilitado. Pero eso agravó muchísimo más la situación. Y las elecciones regionales y municipales también dejaron un mal sabor en la boca por lo de Barinas, pero también por la forma en que se manejó todo el proceso. Y eso no ha mejorado. Y mucha gente dice, bueno, sería sano que el CNE participara en la primaria, los que la defienden, porque eso de alguna manera abonaría a generar confianza en el CNE. Esa es un argumento totalmente falaz y por decirlo menos ingenuo. ¿Por qué? Porque la gente no va a confiar en el CNE porque el CNE organice la primaria. La realidad es que la gente vota en una elección y votará en una elección, por ejemplo, en el 2024, aunque no confíe en el CNE, porque confía en el candidato, porque confía que incluso a pesar del Consejo Nacional Electoral pueden derrotar al adversario, que fue un poco lo que sucedió en Barinas. O sea, en Barinas, después del desastre que ocurrió, la gente salió a votar en números inclusive mucho mayores de los que habían votado originalmente, justamente porque la gente vio el peligro de que le volvieran a quitar la elección, ya sabía que el gobernador de Barinas era derrotable, y la gente, bueno, decidió cobrar esa derrota y la cobró saliendo a votar mucha más gente de la que en principio estaba votando. Bueno, eso explica básicamente que la gente no sale a votar porque confía en el CNE, sale a votar porque confía en que hay una expectativa de que podamos ganar y de que la persona que se va a poner al frente de alguna manera va a ser capaz de derrotar al gobierno. Esas expectativas son las que hacen que la gente vote. En el caso concreto de una presidencial, ¿qué opina usted? ¿Cuál sería el escenario, profesor? Tomando como punto de partida este análisis que usted comparte con nosotros. Bueno, yo creo que hay dos escenarios posibles. Yo creo que hay un escenario, pues, a ver, si el 2024, la elección presidencial, depende al día de hoy básicamente del resultado de la elección primaria. Si nosotros tenemos una elección primaria exitosa, que no se cuestione, que al final todos los candidatos que, digamos, tienen alguna oportunidad participen en el proceso y terminen de alguna manera aceptando el resultado del proceso, pues iríamos hacia el 2024 con una candidatura muy fuerte y con un país muy unido en torno a esa candidatura. Ese debe ser el objetivo final, eso es lo que se debe lograr. Si eso no se logra, yo creo que está condenado el resultado del 2024, al menos que alguien logre polarizar la elección con el gobierno, polarizarla al punto de prácticamente, digamos, monopolizar todo el voto contra el gobierno. Ese es un escenario un poco más difícil, porque aunque la elección, repito, presidencial siempre ha tendido a polarizarse, basta que haya una pequeña sustracción de votos o una pequeña fragmentación en los votos para que eso pueda hacer la diferencia entre ganar y perder. Y yo creo que eso es lo que hay que ver con muchísimo cuidado allí. Yo creo que eso es lo que hay que evitar a toda costa. Entonces, los escenarios, yo diría, me atrevería a decir como conclusión a la pregunta que me hacen, es que el 2024 depende del 2023, la elección presidencial depende de la primaria, y básicamente lo que pase después en el 2025, donde tenemos una mega elección, donde básicamente se eligen a todas las autoridades, poder legislativo, ejecutivos regionales y municipales, va a depender fundamentalmente de lo que haya pasado el año anterior, de lo que haya pasado en la elección presidencial.
Entonces yo creo, con toda honestidad, que la decisión que se tome sobre la primaria es una decisión trascendental que hay que manejarla con absoluto cuidado, porque frustrar la primaria implica básicamente frustrarnos en todos los procesos posteriores. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera seguir conversando con nuestro invitado. Bueno, efectivamente sobre los escenarios que tenemos por delante, no solo en el marco de la primaria, sino en general en nuestro país, tomando en consideración, digamos, lo que ha dicho públicamente, al menos el equipo que acompaña a Nicolás Maduro al regreso. Si me permite, profesor, le doy la palabra para contestar. Seguimos con esta conversación. Ya venimos. Buenos días. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de los escenarios políticos para nuestro país que pasan por esta primaria de la oposición convocada para el próximo 22 de octubre. Nos acompaña el profesor Benigno Alarcón. Y a propósito de los escenarios, profesor, yo le trasladaría la siguiente inquietud, y lo comentaba en la pausa anterior, en el corte anterior, mejor dicho, ¿qué escenarios tenemos por delante, tomando en consideración la posición que ha asumido el equipo de Nicolás Maduro, al menos públicamente, de cara a una posible negociación o incluso una transición a la democracia en nuestro país, colocando, digamos, condiciones prácticamente imposibles para sentarse a conversar y a discutir, a negociar, condiciones para la celebración de elecciones libres en nuestro país? Lo escuchamos. Bueno, a ver, yo honestamente no creo que el gobierno tenga absolutamente ninguna intención de negociar una transición política en el país. O sea, yo creo que el gobierno ve su sostenibilidad en el poder como un asunto prácticamente de supervivencia. Me atrevería a decir que incluso más allá de lo político, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, porque hay una serie de funcionarios que están comprometidos en algunas investigaciones que se llevan adelante por la Corte Internacional Penal, pero también por otros países, ¿no? Entonces yo veo con toda franqueza prácticamente imposible que el gobierno negociar una transición política. Eso honestamente lo veo muy difícil, lo veo muy complicado. Y como tú bien dices, el gobierno sabe que las cosas que solicita son imposibles. Y creo que por pensarnos que son imposibles, el pedirle es una manera de decir que no vamos a negociar. Yo creo que esa es la respuesta que los gobiernos normalmente, María Alejandra, hablamos de gobiernos autoritarios, tienden a negociar cuando ven la negociación como la única salida posible a un desenlace que luce inevitable. Normalmente los gobiernos que saben que
están perdidos, que de alguna manera no van a tener el apoyo para sostenerse en el poder, que puede generarse una situación mucho más complicada que lo saque del poder, digamos, de manera violenta, o por algún otro camino no violento, pero que sencillamente no tengan el apoyo de otras entidades para sostenerse sí o sí en el poder, pues es lo que hace que los gobiernos básicamente terminen negociando su salida. Mi impresión es que este gobierno piensa, está convencido de que no está en ese momento, y de que al no estar en ese momento, pues no hay razones para negociar su propia salida. Y ese mensaje lo han mandado directa e indirectamente muchísimas veces. Lo han dicho directamente en declaraciones, hemos visto declaraciones de Diosdado diciendo no vamos a claudicar, hemos visto otras declaraciones que de manera indirecta, palabras más, palabras menos, dicen lo mismo, hemos visto cómo se piden cosas, como tú bien dices, imposibles de conceder, lo cual implica básicamente, bueno, que si no me das esto no tenemos nada que negociar y por lo tanto la respuesta es no vamos a negociar. Pero yo creo que eso es donde estamos hoy, lamentablemente. Quisiéramos estar en otro, digamos, en otras condiciones, quisiéramos que las cosas fueran distintas, pero en el momento actual yo no lo veo. Puedo equivocarme, ojalá, rezo todos los días por estar equivocado, pero yo no veo esa posibilidad, por lo menos en lo inmediato. Sí creo que es importante tomar en consideración que los procesos de transición normalmente se construyen de manera progresiva. A veces suceden de manera, digamos, más intempestiva, no necesariamente progresiva, y yo creo que la oportunidad que tenemos en Venezuela en este momento es de tener una elección que produzca un cambio político. Yo creo que en la medida que nosotros construyamos las condiciones para que haya una elección que tenga posibilidades de producir un cambio político, tendremos un gobierno más dispuesto a negociar. Pero si el gobierno empieza a ver que dentro de la oposición hay un gran desmadre, que al final del día están todos contra todos, que nadie se pone de acuerdo, que todo el mundo trata de jugar a sacar al otro del proceso, o de imponer condiciones que para el otro son inaceptables, o sencillamente que no se le permita competir, pues entonces al final del día el gobierno siente que el momento de negociar todavía no ha llegado, que sencillamente no hay ningún peligro a la vista, y por lo tanto se va a mantener en su posición. Si nosotros tuviéramos una candidatura unitaria, fuerte, al final del proceso de primaria, aceptada por todos, sin riesgos de que una candidatura importante corra fuera del proceso porque sencillamente no estuvo de acuerdo con las condiciones, porque se plantearon condiciones que eran inaceptables para esa candidatura, pues al final del día esa unidad en torno a un mismo candidato es lo que va a hacer que el gobierno sienta que el momento de negociar está allí, porque si no negocia, pues el desenlace al final del día puede quedar totalmente fuera de su control. Ese es el escenario que yo veo, que yo preveo, si hiciéramos las cosas bien. Pero ahí todavía hay un camino que recorrer. Yo respeto a todos los miembros de la Comisión Nacional de Primaria, los conozco personalmente, sé que son personas honorables, pero también todos sabemos que hay enormes presiones sobre ellos para tratar cada, digamos, factor político, tratar de adaptar la primaria a sus propios intereses. Y creo que ahí estamos cometiendo un error si caemos en ese juego. Creo que una primaria es un proceso demasiado importante para dejarlos en manos de actores no confiables que apuesten al éxito del proceso. Y creo que, bueno, que la decisión que tome la comisión primaria es trascendental. Como en estos días yo le comentaba en una conversación, digamos, informal a un miembro de la Comisión Nacional de Primaria, mira, yo me puedo equivocar, pero si yo me equivoco, eso no tiene consecuencias para el país. Al final del día dirán, bueno, mira, este señor se equivocó en lo que decía y, no sé, hicimos la primaria con el CNE y todo funcionó perfectamente. Pero el problema es que si se equivoca la Comisión Nacional de Primaria, eso sí tiene consecuencias para el país. Y yo creo que ahí es donde la Comisión Nacional de Primaria tiene que hacer una evaluación muy cuidadosa, porque ellos sí no pueden darse el lujo de equivocarse y, bueno, y al final del día, si terminan equivocándose, pues habremos básicamente condenado el futuro inmediato y a mediano plazo, y creo que eso hay que verlo con mucho cuidado. Profesor Benigno Alarcón, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresando opinión, análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción, Catherine Manzano,
En la producción Jessy Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.